pero tiene bastante contenido útil con relación a lo que es tanto la asignatura como lo que es la profesión. Así que vamos a tratar de trabajar, digamos, hoy un poquito más, si se quiere, más tranquilos con el material que tenemos, el viernes también, porque son temas largos sobre los cuales normalmente preguntamos, y bueno, y es como que no hay, digamos, suficiente apoyo, o sea, está bien desarrollado el material, lo estuve repasando incluso antes de venir, está bien desarrollado en los libros, en el manual de cátedra, así que, bueno, digamos, como es frecuente que se cometan errores aquí, esto pasa lo que pasa siempre, ¿no? De los que vienen son pocos y son los que reciben las filípicas, los apercibimientos y todo lo demás, cuando en realidad uno lo tendría que hacer para los que no vienen. Pero bueno, dado que ahora tenemos esta posibilidad de transmitir y darlo de forma híbrida a la clase, resaltamos la importancia que tiene esta unidad 2. Es decir, a diferencia de lo que es la uno, es mayormente explicación de qué es la materia y cómo está relacionada y qué es el derecho comercial y todo esto, acá ya estamos trabajando con mucho contenido legal, ¿sí? Así que eh, una advertencia para los alumnos que están viéndonos en sus casas. Como estoy solo y la mayoría de las clases vamos a estar solos, si bien el chat está activado, no tengo opciones de responderlo en tiempo real, no hay ninguna posibilidad. Pero sí he dejado habilitada la posibilidad de que si ustedes abren sus micrófonos, puedan preguntar, motivo por el cual, lo primero que les digo es, digamos, hagan uso prudente de lo que quieran preguntar, ¿no? Porque si no se satura y es complicado el desarrollo, ¿sí? Pero no hay problema con que lo usen. Eh, Dicho eso, compartimos la pantalla. Vamos a grabar la clase. La semana pasada no lo grabamos, el viernes pasado no lo grabamos. Profe, las clases se graban y se suben al aula virtual. ¿Perdón? No le escuché. Las clases se graban y después se suben al aula virtual. La de hoy la estoy grabando, la que di el viernes pasado no la grabé y no sé qué pasó ayer. El viernes me olvidé de grabarla porque ya hemos perdido, digamos, de alguna manera hemos perdido el reflejo de dar clases en esta modalidad. Pero la de hoy acabo de ponerla a grabar y posteriormente le voy a pedir al Contabramer que lo suba. Bueno, perdón. Ah, sí, gracias. La gente que está del otro lado de la pantalla está viendo está viendo el PowerPoint. Sí, profe. Gracias, muy amable. Estamos esperando que prenda. Sí, 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 pasa que necesita levantar tu trabajo. Como ven, ¿qué vamos a desarrollar en esta unidad? En realidad los temas son
tres, que yo subdividí uno de ellos. El primero de ellos es lo que es obligaciones comunes de los comerciantes, sería el tema genérico, y dentro de eso vamos a ver el tema de registro público. Luego tenemos el tema de registraciones contables o libros contables. Luego la fuerza probatoria de esos libros contables es la parte que por allí, las dos cosas nos interesan. Y finalmente rendición de cuentas, que eso con certeza queda para el día viernes. ¿Sí? Ahí puse qué tiene la unidad en el programa y esta es la rendición de cuentas. Y resulta que históricamente, si toman algunos textos un poquito no actualizados, anteriores al 2015, parece mentira, pero ya casi han pasado 9 años de eso, ser 9 años, pero si toman algún texto de los que están incluso en en el programa como complemento, y que no está la reforma, van a ver que una de las cargas o más obligaciones, también se decía, que tenían los comerciantes era la de matricularse, es decir, la de inscribirse en el registro público de comercio. Eso en realidad se decía que no era una obligación en sentido estricto, sino que era una carga que pesaba sobre los comerciantes para gozar de ciertos beneficios. Con el tiempo, la inscripción registral de la matrícula de comerciante fue perdiendo importancia. Es decir, cada vez se fue exigiendo menos porque imperó la teoría de que el comerciante no era el que se inscribía, sino que el comerciante era el que ejercía en forma habitual y profesional el comercio, sin importar si estaba inscrito o no. Al primar esa teoría, bueno, la gente decía, ¿para qué voy a hacer este trámite innecesario y con cierto costo? ¿Por qué cierto costo? Porque ese trámite antes, ahora no, se hacía judicialmente. Entonces había que contratar un abogado que nos hiciera ese trámite relativamente sencillo, que los tribunales lo hacían durar no menos de 2 meses. Hoy por hoy ustedes lo pueden hacer en forma electrónica mucho más rápido. Y, y bueno, y se exigía esto, entonces, bueno, la gente fue abandonando esta costumbre. Cuando se produce la unificación del Código Civil y Comercial, algo que seguramente han visto después de ayer, eh, pasa algo raro, porque esto de la unificación es un fenómeno que quizás le hayan contado, un fenómeno que ya había empezado hace bastante tiempo. En 1942 había comenzado con el Código Civil italiano y un poco antes con el Código Suizo de las Obligaciones. Sobre todo los italianos, que de alguna manera Italia es la cuna del derecho comercial o del derecho mercantil, y en especial el derecho mercantil moderno, se dan cuenta de que tener un código civil y comercial estaba bueno, pero tenían el problema de que habían dejado afuera a los comerciantes. Entonces quedaba fuera un montón de regulaciones que históricamente, bueno, debían estar. Deberían estar. Entonces tuvieron que agregarle un capítulo adicional. Derecho de la empresa, creo que se llama el capítulo adicional, no recuerdo con precisión el nombre. Eh, y entonces esta gente, bueno, y lo mismo pasa con el Código Suizo de las Obligaciones, que también tiene, digamos, un anexo, un capítulo incorporado, donde se hace un profuso tratamiento de la cuestión mercantil. Acá se ve que siguiendo la misma tradición, prácticamente se borró todo lo que hacía referencia, y la palabra comercial, comerciante, la palabra comercial, todo lo que tenía que ver con comercio, prácticamente desapareció. Pero esto no habla mal ni bien de la reforma, simplemente es un hecho. ¿Me entiendes? Es decir, no hay una crítica para hacer en esto es un hecho. Eh, Algún autor cordobés, algún jurista cordobés, el doctor Jürgen Bach, dice, en realidad lo que se produjo fue una difuminación del derecho comercial en todo el Código Civil. Es decir, no es que el Código de Comercio se civilizó, digamos, fue absorbido por el Código Civil, sino que en realidad eh, el, el, el Código Civil, que era una cosa concreta ahí, se difuminó en todo en todo el derecho privado.
Lo que pasa es que el régimen anterior por ahí mucho sentido no tenía, ¿no? Piensen ustedes, había que estudiar prenda civil y prenda comercial. Compraventa civil, compraventa comercial. Fianza civil, fianza comercial. Entre otros. Entonces, estudiábamos compraventa acá, entonces ya había compraventas que no eran mercantiles, compraventas, por ejemplo, las que hacían los hacendados y labradores de sus frutos y cosechas, o de su ganado y sus cosechas, no era considerada comercial. Y hoy una empresa agropecuaria, si es empresa, es una actividad mercantil, sin dudas. Entonces pasaron ese tipo de cosas raras que llevaban a que, digamos, no fuese fácil separar ambos caminos. Había muchas más cosas que era así, ¿no? Encima, incluso había un régimen especial de, digamos, de mayoría de edad y de autorización para ejercer el comercio. Era un lío bárbaro. Una persona podía estar emancipada, si estaba emancipada no era tanto problema, pero podía estar autorizada a ejercer el comercio, pero a su vez no tenía capacidad para los actos de vida civil. Entonces, podía firmar un contrato para comprar una máquina de 5 millones de dólares, un menor en esa época de 18 años, pero al mismo tiempo no podía celebrar un contrato de locación de inmuebles porque era civil. Es una cosa, ¿te entiendes? Que era complejo. Entonces, bueno, pues se hace esto, se hace esta unificación. Había muchas más cosas anecdóticas para comprar, para contar. Por ejemplo, el régimen en el año 1957, creo que es, se incorpora al Código Civil el capítulo de derechos civiles, no derechos políticos, sino derechos civiles de la mujer, porque hasta esa época, eh, la mujer era como considerada como, era rara, también tenía un estatus raro, ¿no? Porque si era soltera y era mayor de edad, era bastante capaz, pero bastaba que se casaba y convertía en una persona relativamente capaz. Muchos decían que eso era machista, yo diría que no era muy machista en realidad, el problema era el marido que sacaba un pedazo de cerebro porque no había otra explicación. Se dicta esta ley, la 11357, y el Código Civil no deroga los capítulos correspondientes a lo que eran los derechos comerciales de la mujer. Entonces tenía cosas rarísimas, incompatibles. Estaban los artículos, todo el mundo dice, sí, está derogado, sí, pero nunca faltaba el tonto que los invocaba. Entonces decía, por ejemplo, que la mujer, por ejemplo, la mujer casada no podía ejercer el comercio si no era con autorización del marido. Pero decía, la autorización tiene que ser expresa e inscrita en el registro público, porque si no, no estaba autorizada. Y luego decía, pero también hay una autorización tácita. Y decía, se entiende que hay una autorización tácita, esto es la redacción de Belsapi, no le quepa duda. Decía, cuando ejerce el comercio a vista y paciencia del marido. Cosa horrible, horrible realmente, ¿no? Ya era horrible, digamos, aún antes de todo, digamos, todo lo que vino a partir del siglo XXI, de alguna manera. Pero ya era bastante obsoleto eso. Eso merecía ser sacado del código y hacer una sola cosa. Entre esas cosas que se hace, se saca el registro público y pasa a llamarse registro público. ¿Por qué? Porque otro fenómeno que tuvo la unificación, que deben haberlo visto seguramente, eso está en el libro, es la constitucionalización del Código Civil y Comercial. Es decir, hay un mayor respeto y apego al texto constitucional que en lo que era el Código Civil solo, que era así de alguna manera bastante centralista. Imagínense el Código de Comercio, no dije el civil ahora, digo el de Comercio, habíamos adoptado el Código de Comercio redactado por Acevedo y Vélez para la provincia de Buenos Aires, mientras Buenos Aires estaba secesionado del resto de la República. Es decir, que tampoco contemplaba la totalidad de la problemática argentina, contemplaba la problemática del puerto, porque repito, si bien la provincia de Buenos Aires estaba secesionada, lo único que era relevante en esa época era la ciudad de Buenos Aires, que era la que cortaba el puerto y después fue posteriormente la capital de la nación. Ahí, de 1853 a 1860, la capital había estado en Paraná. Entonces, esa impronta, Belsártil era unitario. Yo quiero aclarar que siento la más grande de la admiración por Belsártil, ¿no?
Es decir, el hecho de que lo critiquemos hoy, de alguna manera también es bastante injusto, porque estamos criticando a un tipo que escribió un código de 4051 artículos solo cuando casi no había antecedentes, y estudiando antecedentes franceses, brasileños, el código Reita, chileno, ya tenían código civil los chilenos, y algunos otros más. Sí, el francés sí, claro, el código napoleónico. Por eso está lleno de citas de autores franceses, Boyer, Savigny, Roplon, de Molon. Un montón de autores franceses cita a Belezat. Era un hombre, además de que era cordobés, era un hombre tremendamente versado y culto. Los tiempos cambian. No es que Belezat, él era eh, antiguo, era moderno para su tiempo. Vamos a decir esto de medir, juzgar figuras públicas con criterios del presente es absurdo. Lo que quiero decir en realidad no es que Vélez Arfiel estaba equivocado. Vélez Arfiel estaba, era el hombre propio de su tiempo. La ley fue quedando desactualizada. Entonces se suprime el Código de Comercio, pero, perdón, el Registro Público de Comercio. Queda solo como registro público. ¿Para qué? Para que las competencias, la organización y los documentos y actos que deben inscribirse en el registro público sean de competencia exclusiva de las provincias. Es decir, los legisladores del Código de 2015 dijeron, no, señores, la nación no se puede meter en regular qué libros tiene que llevar un registro provincial. Nosotros lo único que podemos decir es, organícenlo y hay que llevar esto en algún registro público. ¿En cuál? Decidan ustedes. Entonces, ni nombre le puso. Dicho esto, si ustedes leen toda la legislación comercial, se van a encontrar, toda la legislación comercial, se van a encontrar con que sigue existiendo el registro público de comercio como tal. El lugar más importante es la ley general de sociedades. Allí sigue diciendo registro público de comercio. Cuando lleguen a la unidad, no recuerdo si es la 4 o la 5, y bien transferencia de fondo de comercio, tal vez la 3, no recuerdo bien qué número de unidad es, transferencia de fondo de comercio, también se van a encontrar con que se inscribe en el registro público de comercio. Y así sucesivamente, en muchas otras partes, se siguen muchas otras leyes, la ley de Warren, por ejemplo, se sigue haciendo referencia a este registro con ese nombre. Exacto. En Córdoba, bien. En Córdoba, a los fines mercantiles tenemos un solo registro, un único registro, que depende de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. La Dirección de Inspección de Personas Jurídicas. El último sitio que yo supe dónde estaba, eso lo tengo que preguntar a una profe que está en mi cátedra de sociedades. Era ahí en la vieja Plaza General Paz, en la calle, en la avenida General Paz, Lara, en realidad una calle lateral. La provincia de Córdoba optó por seguir por llamarle registro público. Siguió pero podríamos haberlo llamado, como nos daban la libertad para hacerlo, registro público de comercio. Pero todo desapareció, toda la otra referencia comercial fue desapareciendo, ¿no? Es decir, la Ley General de Sociedades, antes se llamaba Ley de Sociedades Comerciales, ahora llamarse Ley General de Sociedades. Hay el comerciante también desapareció como tal, no se menciona la palabra comerciante, y por supuesto los contratos que mencioné están todos ya unificados, ya no hay más depósito civil, depósito comercial, transporte civil, transporte comercial, compraventa, no existe. Entonces se derogó el denominado Estatuto Personal Comerciante, todo esto ya lo dije, cambió su nombre por registro público, pero no está prohibido, no es necesario, aunque no está prohibido, que el comerciante obtenga matrícula de tal.
Por ejemplo, en Córdoba, para alguien explotar una farmacia, tiene que hacer un trámite de habilitación de farmacias en una oficina que creo que tiene el mismo nombre, habilitación de farmacias, en la provincia de Córdoba, de un organismo de la provincia, y uno de los requisitos que se exige es que esté, aunque sea farmacéutico diplomado y matriculado en el colegio de farmacéuticos, se le exige obligatoriamente que esté inscrito en el registro público de comercio juntal. Mucho más si, por supuesto, es el propietario de una farmacia y va a designar un, creo que se dice regente, o un director farmacéutico, un regente farmacéutico, que es la persona que, bueno, es la persona idónea para trabajar de la manera en que están autorizados ellos, ¿no? Entonces que hoy el farmacéutico perdido un poco lo que era antes. Antes preparaba las fórmulas del farmacéutico. Es decir, uno no compraba, digamos, no sé qué puedo decir, un medicamento compuesto, lo preparaba el farmacéutico, el boticario, el farmacéutico. Con el tiempo, bueno, los laboratorios ya fabrican y prácticamente no hace falta tener conocimientos especializados para expender medicamentos. La verdad es que sí, pero digamos, no hace falta tanto conocimiento. Pero por eso sigue estando muy bien que estén enfrente esta gente. Si el propietario de la farmacia entonces es un farmacéutico, igual debe inscribirse en el registro público como comerciante. No, esto es de una ley provincial que rige la farmacia. El otro ejemplo de actos que deben inscribirse en el registro público es la constitución de sociedades, de la ley general y de la ley de apoyo al capital emprendedor. Las SAS, sociedades por acción simplificadas, también deben inscribirse en el registro público. ¿Verdad? Esto entre muchas otras cosas que veremos que hay que hacer. Yo estaba hablando, en realidad me fui, porque estaba hablando de la utilidad de la matrícula de comerciante, perdón. Por ejemplo, para la habilitación de armerías, ANMAT, Administración Nacional de Materiales, ANMAC, de Materiales Controlados, Nacional de Armas, exige a las armerías inscribirse en el registro público de comercio y también el caso de los establecimientos faenadores de ganado, cualquier tipo de ganado, porcino, caprino, ovino, bovino, para obtener cualquiera de las matrículas que otorga, exige la inscripción en la matrícula de comerciantes, ¿sí? O sea que todavía quedan actividades. Entonces yo ahí les puse qué es un registro público, una definición breve, es una oficina o dependencia del Estado en el cual se inscriben ciertos actos, derechos y documentos a fin de dar certeza. Uno tiene seguridad cuando va al registro público, por lo que está inscrito, o presunción de certeza, ya vamos a ver por qué digo certeza o presunción de certeza, a los actos y derechos allí anotados y brindar publicidad sobre los mismos. Continúa. Pero los registros son públicos, no son públicos para todo el mundo. Los registros son públicos para quienes tengan un interés legítimo en averiguar el estado de los bienes, derechos, información o documentos inscritos. Es decir, hay que invocar un interés y a veces, dependiendo de la situación, acreditarlo. En otros casos, simplemente basta con invocarlo. Si ustedes quieren comprar un automóvil, lo que deberían hacer es ir al registro de la propiedad del automotor y pedir un certificado de estado de dominio, un informe, un informe de estado de dominio, para saber ese vehículo en qué condición está y si lo pueden adquirir sin mayores riesgos. Allí no necesitan acreditar tanto interés legítimo, ¿sí? Pero si, por ejemplo, ustedes quieren indagar acerca del estado civil o quieren obtener una partida de nacimiento o de defunción de una persona X, ya tendrán que acreditar el interés de X. Como decir, ¿qué te interesa la partida de defunción de Juan Pérez? ¿Por qué? No, bueno, porque creo que soy familiar de él y en, quiero presentarme, abrir el proceso concursal. Bueno, miles de razones habrá para invocar y acreditar, ¿sí? Entonces, esto es para tener en cuenta porque
Muchas veces la gente se enoja. Traten de ir a una escribanía. El protocolo notarial es un registro público. Vayan a una escribanía privada y díganle, me gustaría ver una copia de la escritura en función de la cual fulano le vendió un inmueble a Mengano. ¿Cómo le va a decir el escribano? No, ¿quién es usted? Acredite interés legítimo, pero acredítelo judicialmente, le va a decir. Entonces vendrá con un oficio el día de mañana y se verá si corresponde o no. Es decir, después el CHAI va a tener que tratar. El interés se presume en toda autoridad, empleado o funcionario público que actúe por razón de su cargo u oficio. Por supuesto, si lo pide un juez, se supone que hay interés legítimo. Si lo pide una autoridad de la AFIP, por ejemplo, se supone que hay un interés legítimo. Si lo pide, el informe lo pide una autoridad del Banco Central de la República Argentina, también se supone. Entonces, hay una presunción. Entonces, y acá están las funciones, dar publicidad, que es la primera, la más importante, sí. Bueno, el habeas data funciona como al revés, digamos. Funciona como al revés. Está bien la pregunta. Claro, usted le pide a una dependencia, organismo o empresa que le diga qué datos tiene de usted y de dónde los obtuvo, ¿no? Esto es un remedio que es relativamente nuevo, no es tan nuevo, pero digo, con relación a otros derechos constitucionales, es relativamente nuevo a partir del momento en que se tomó conciencia de que la información personal también hace a la persona. Es decir, hay información que uno tiene derecho a que no esté circulando por allí libremente a disposición de cualquiera. Esto es bastante fácil de entender, información patrimonial. Por ejemplo, si ustedes tratan de obtener información acerca del patrimonio de los funcionarios públicos obligados a presentar la declaración jurada patrimonial, y les van a poner algunos obstáculos, porque van a decir, bueno, pero ¿quién es usted? ¿Por qué quiere saber? Si no, usamos esa información de una manera muy sencilla para cometer una especie de delitos, por ejemplo. La segunda cuestión es dar oponibilidad. Claro, al haber una presunción de certeza en el derecho que está inscrito, ese derecho sobre el bien, sobre la cosa o el derecho en sí mismo, se torna oponible a terceros. Es decir, los terceros están obligados a reconocer eso que está ahí inscrito y publicado. El típico caso es el registro de la propiedad inmobiliaria. ¿Sí? Es decir, si el registro de la propiedad inmobiliaria dice que el lote tanto, de la manzana tanto, que mide tanto, y linda con tal calle, con tal terreno, con otro terreno, etcétera, etcétera, todas estas explicaciones, es más, ahora directamente también, no es que directamente, además de eso le pone los datos de geolocalización, entonces dice, esto le pertenece a tal persona. Entonces, ese registro, esa inscripción registral, torna oponible el derecho real de propiedad que tiene la persona sobre el inmueble y hace que sea inviolable. ¿Estamos? Eh, y finalmente, brindar seguridad jurídica, claro, a todo el mundo le da seguridad jurídica, ¿cierto? Porque si usted quiere comprar un inmueble y su escribano pide el informe de estado de dominio y le dice, pero oiga, a usted se lo está por vender el señor A, pero el inmueble está inscrito a nombre del señor N. ¿Por qué va a celebrar este acto? Entonces llamará a ambos y seguramente el señor A dirá, no, mire, yo vendo, y soy yo quien va a suscribir la escritura, pero yo soy heredero legítimo de tal persona y acá están los documentos. ¿Cómo se verá? Pero en definitiva sirve para dar esa seguridad jurídica de que estamos obrando conforme a derecho y de que los derechos que adquirimos no están, digamos, controvertidos. Bueno, no me interesa mucho, estos registros públicos no me interesan, sin perjuicio de que esté ahí. Pero sí me interesa lo que registran estos registros públicos. Entonces, según lo que registran, tenemos registro de inscripción y registros, perdón, de transcripción. El registro público nuestro, ex de comercio, yo voy a seguir diciendo registro público de comercio para que sepamos que estamos hablando del mismo siempre, si no suena como muy genérico.
Funciona de las dos formas. Por ejemplo, cuando una persona pide la matrícula, solicita la inscripción como comerciante y solicita la inscripción en la matrícula de comerciante, lo que hace es inscribir a esa persona. Lo inscribe. Se fija si están los datos genéricos requeridos por la ley. Para inscribirlo, básicamente, hoy por hoy, mayoría de edad, ningún otro, y no estar afectado por algún grado de incapacidad o restricción a la capacidad. Pero nada más, no le van a pedir otra cosa. Y eso lo inscribe. ¿Eh? O cuando, por ejemplo, hay una transferencia de fondo de comercio, donde las partes solicitan la inscripción de la transferencia, ya la veremos en su momento, pero ahí opera de las dos formas. Inscribe la transferencia, pero también transcribe el tenor del contrato. ¿Está bien? Lo mismo ocurre con las sociedades. Cuando las sociedades de la Ley General de Sociedades son, diríamos, pasan a ser regulares a partir del momento en que se inscriben en el registro público. Antes de su inscripción, no lo son. Entonces, cuando se peticiona la inscripción, se hace el análisis que hay que hacer y se decide que está en condiciones, lo que se hace es inscribir a la sociedad en el protocolo de contratos y disoluciones como una anónima, como una SRL, como una colectiva, como una SAS, como lo que sea. Lo inscriben. Pero, perdón, sociedad por acciones simplificadas están fuera de la ley general. Están en la ley 27348 de apoyo al capital emprendedor. Les decía, perdón, entonces lo inscribe y como regular a la sociedad, pero también transcribe el tenor del contrato total. Hoy por hoy se hace en forma digital, se redacta en forma digital y el papel es un soporte complementario nada más. Pero quiero, porque todavía hay mucha gente que tiene más confianza al papel que a lo digital. Pero se transcribe íntegramente y otros actos también se transcriben, como las actas que designan autoridades, etcétera. Entonces allí lo que funciona como ambas cosas, ¿se entiende esto? En cambio, por ejemplo, el registro de la propiedad inmobiliaria solamente es de inscripción, no transcribe la escritura, no archiva la escritura queda reservada, digamos, la escritura matriz, queda reservada en el protocolo notarial. El primer testimonio, la primera copia que se saca, se le entrega al comprador. Porque hay mucho real, digamos, que se vio afectado. Si es una compraventa, la transferencia, si es la compraventa misma, si es una permuta, si lo que se ha hecho es constituir una hipoteca, etcétera, etcétera. Se inscribe el derecho real solamente, más no se transcribe en su totalidad. ¿Está claro? Esa es la diferencia. Un documento, exactamente, sí. Ese documento se incorpora a un registro general que lleva exactamente. Exact. Hoy la digitalización permite un mayor grado de seguridad con relación a eso, porque ustedes redactan digitalmente, directamente en el registro público, y luego obtienen un testimonio de aquello que cargaron, ¿no? Es decir, prácticamente les diría que como que es al revés, la transcripción la tenemos nosotros y lo matriz está ahí plasmado en el registro público. Según los efectos que producen esta también es importante. Tenemos efectos, registros declarativos y registros constitutivos. Declarativos de derechos y constitutivos de derechos y obligaciones. Principalmente de derechos. Vamos al registro público ex de comercio. El ex registro público de comercio funciona como las dos cosas. Porque, por ejemplo, para la matrícula de comerciante de la que venía hablando, eh, opera como un registro de meramente declarativo.
Vino una persona mayor de edad, acreditó su identidad, si es extranjero, acreditó que está residiendo legalmente en la República Argentina, porque los extranjeros también pueden ejercer el comercio en el país a condición de que estén, digamos, con el régimen de residencia en orden, quiero decir, que no haya entrado con visa de turista, eso quiero decir. Pero fuera de eso, eh, puede hacerlo y simplemente se declara que es comerciante. Es comerciante por estar inscrito y no lo sabemos, porque repito lo que dije al principio, el carácter de comerciante nunca se adquirió por la inscripción, sino que siempre se adquirió por el ejercicio habitual y profesional de actos de comercio. Entonces no está inscrito, estar inscrito es indiferente. Y digo, indiferente cuando no nos lo exigen. Eh, pero en estos casos, digamos, el registro dice, bueno, él dice que es comerciante y nosotros no tenemos por qué dudar de esa declaración, lo escribimos. ¿Está bien? Si fuese que, claro, si fuese que consideramos comerciantes solo a los inscritos, entonces sí sería constitutivo del carácter de comerciante, no sería declarativo. Eh, con respecto a la transferencia de fondo de comercio, pasó otro tanto, es meramente declarativo. Ellos dicen, vinieron dos personas que se identificaron de tal manera, dijeron que habían transferido el fondo de comercio y acompañaron este contrato que está acá inscrito. Listo. Pero no constituye ningún derecho. Pero, por ejemplo, sí constituye regularidad, no derecho, pero sí regularidad, cuando se trata de sociedades. Como les dije, las sociedades de la Ley General y las SAS deben inscribirse en el registro público y solo van a ser regulares si y solo si están inscritas en el registro público. Las que no lo estén son consideradas sociedades no regulares de la sección 4. Tiene un tratamiento especial. Tratamiento especial, responsabilidad especial. ¿Tá? Entonces ahí sí, la inscripción opera como constitutiva de regularidad. No tiene ni más derechos ni menos derechos de regular o irregular. Son derechos diferentes y regulaciones un poco diferentes, pero solamente eso. Eh, si ustedes quieren tener un típico ejemplo de un declarativo puro, registro declarativo puro, aunque les parezca mentira, el registro de la propiedad inmobiliaria, el registro general de la provincia. El registro general de la provincia toma la escritura que se acompaña, toma razón de ella, hace un examen de legalidad, por supuesto, y por supuesto también el examen fiscal, ¿no? Para ver si tributó. Pero por eso lo inscribe y declara que en función de la documentación que se aportó, tal persona es propietaria, por ejemplo, del inmueble. Ahora, eso admite discusiones y sí, sí, puede venir una persona argumentando despojo o que ha sido desposeído. Posesión o despojo son dos cuestiones diferentes, un poco diferentes jurídicamente hablando. Entonces, decir no corresponde o que hubo una simulación, alguien puede alegar que hubo una simulación, entonces el acto por el que se transfirió el inmueble en realidad es un acto inexistente, etcétera. Entonces, allí lo que tenemos es un registro meramente declarativo. En cambio, el registro de la propiedad del automotor, es un registro constitutivo. Es constitutivo del derecho de propiedad y de los demás derechos reales sobre el automóvil. Una persona no es propietaria del automóvil si no está inscrito el automóvil a su nombre en el registro correspondiente. Solo si está inscrito puede decir que es propietario. Yo quiero aclarar una cosa. Como es una cosa mueble, existe la prescripción adquisitiva sobre una cosa. Es decir, si alguien usa pública, pacífica, en forma continuada, no violenta, no clandestina y no violenta, un automóvil ajeno durante 2 años, pero ojo, repito, pública, pacífica, si lo robé, no es pacífica, ¿cierto? Lo robé en mano armada, no es pacífica. No controvertida, porque si se llega a enterar el dueño, lo va a quitar.
etcétera, todo lo que dije, puede iniciar un juicio, de un juicio por prescripción adquisitiva, teniéndolo en forma durante 2 años, pero no es de él. Es decir, el hecho de que haya operado la prescripción adquisitiva a tu favor no va a existir hasta tanto no tenga un fallo a tu favor y en tanto ese fallo no sea inscrito en el Registro Nacional del Propiedad Automóvil. ¿Se entiende? Es decir, de modo tal que en tanto no se cumpla con ese trámite, la persona que figura en el registro sigue siendo el propietario y de allí los graves problemas de responsabilidad civil que se derivan cuando no se hace la transferencia en orden y el adquirente o el subadquirente o el subadquirente llegan a tener un accidente, ¿no? Es decir, todos los que estuvieron en el medio, adquirente y subadquirente, no les pasa nada, pero el subadquirente sí va a tener responsabilidad, porque está conduciendo, y va a tener responsabilidad el titular registral, ¿no? Y por eso, cuidado, porque ahí es un caso de registro constitutivo. Bueno, esto nosotros no tenemos este problema. Es más propio de quizá otros países. No he tenido oportunidad de investigar. No es un tema que me sea excesivamente grato el de registro público. Eh, Además, se lo dejo mucho más a los escribanos que estudian derecho registral. Tienen como 2 asignaturas de derecho registral. Eh, pero hay registros que validan títulos, es decir, sanean vicios que pudiesen tener y registros que no sanean títulos, es decir, no validan los errores, vicios o defectos que pudieran tener. En la República Argentina no tenemos ningún registro con efecto saneatorio. Todos los que tenemos, ninguno, mejor dicho, ninguno de los que tenemos validan títulos ni sanean títulos. ¿Está bien? En la Argentina sí. Esto ya está. Oh, me olvidé de borrar. Y entonces, si queremos ver una definición de registro público de comercio, luego de esta introducción, diremos que es la oficina del Estado que se encarga de llevar la matrícula de los comerciantes y de inscribir los documentos cuya publicidad es exigida por la ley mercantil. Yo así les he puesto que es la cita de un autor rosarino. Yo allí les hice una pequeña síntesis de algunos actos y documentos que deben inscribirse en el registro público actualmente con las leyes vigentes. Dice, las provincias pueden decidir qué actos deben registrarse y qué comerciantes requieren inscripción. Fíjense, los corredores, los martilleros y despachantes de aduana deben inscribirse en el registro público aún hoy. Y más allá de que, fíjense, sobre martilleros y corredores, la obligación que pesa, ¿no? Porque hoy por hoy tienen que obtener título universitario, ambos. Eso lo van a ver luego también. Eso creo que es la unidad 3. Además de eso, deben colegiarse para poder ejercer, para ser habilitados para el ejercicio en la provincia y además deben obtener su matrícula correspondiente como alguna de estas 3 profesiones. Las sociedades de la Ley General de Sociedades, ya se lo dije, tienen que inscribirse todo, y las SAS y las sociedades de garantía recíproca, que es un tipo de sociedad que vamos a estudiar luego el día que veamos sociedades con ustedes. A los fines de la adquisición de la regularidad. La gestión de los libros societarios de las SAS se hace en el registro público. Bueno, debo decir que hoy por hoy, luego de una reforma de la ley 27444, todos los libros contables se gestionan y se registran en el registro público directamente. Eso es un trámite que también se hace online. No, 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 para todas. Tanto, o sea, las sociedades de la Ley General de Sociedades, para las SAS y las sociedades de garantía recíproca, la inscripción registral
es para regularizar, para todas. No, 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 no. En caso de que no se inscriban, no van a ser beneficiados con el régimen correspondiente. Van a ser regidas, como les dije, por la sección 4 de la Ley General de Sociedades. Incluso las SAS e incluso la Sociedad de Garantía Recíproca. Bueno, como dije allí, la gestión de libros sociales y contables sociedades de la Ley General de Sociedades, y también debo decirle que de las personas humanas también, ¿sí? Bueno, con esta parte de registro público terminamos y abrimos el otro capítulo, es el de registraciones contables. ¿Perdón? Sí, 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 sí. Es posible que ya haya algo subido. Es posible que haya algo subido. Eh, Quizás con menos formato, menos decorativo, pero mucho más rústico, digamos, pero está subido. ¿Cómo? Puede ser, sí, sí. Bueno, uno de los grandes cambios que hizo, digamos, una de las cosas que hizo el Código Civil y Comercial fue tratar de modernizar un poquito, el régimen contable. La verdad es que no lo logró, porque ustedes saben que la comisión original de que reformó el Código Civil y Comercial eran tres juristas. El doctor Lorenzetti de la Corte Suprema, la doctora Hayton, también de la Corte Suprema, y la doctora Aida Kemelmacher, que era de la Corte Suprema de Mendoza. ¿No? En Mendoza tenemos una Corte Suprema, nosotros la llamamos Tribunal Superior de Justicia. La doctora, estos tres juristas tuvieron la grandeza realmente de convocar a, les diría, casi un poquito más de 100, 102, 103 juristas especializados de todo el país. Por eso el código salió dentro de todo bastante bien. Reformable siempre, reformable. Pero, digamos, salió bastante sistematizado, muchos años, muchos años de crítica, de jurisprudencia, de doctrina, habían ayudado a depurarlo bien. Y de todos esos 101, 104 creo que eran, había un contador que era Enrique Fowler Newton, que, bueno, posiblemente ustedes aún hoy sigan estudiando el material de Enrique Fowler Newton. Desconozco si vive o no vive, no lo sé. Eh, Hay otro contador también bastante conocido, que es el doctor López, el contador López Santizo. Yo siempre recuerdo que a fines de los años 80 se hizo un congreso gigante acá de ciencia económica en Córdoba, y yo tenía colegas que iban apasionadamente a ver un debate entre López Santizo y Enrique Fowler Newton acerca de exposición de los estados contables. Yo les digo, no había cosa más aburrida para mí que escuchar semejante barbaridad. Es decir, exposición contable, ¿no? Pero les digo que el auditorio no estaba 100% lleno porque al mismo tiempo estaba hablando de la ministra de Economía de Nueva Zelanda. Entonces, bueno, era un poco más atractivo porque venía con novedades muy interesantes. Pero la verdad es que, bueno, tipo, obviamente que sabe y un referente de la profesión. Lo eligieron a él. Y quisieron de alguna manera modificar o modernizar el Código de Comercio. El Código de Comercio había introducido algunas modificaciones en el año 1963, y esas modificaciones que se incorporaron al régimen contable quedaron. Y luego vino la ley general, la ley de sociedades comerciales de 1972, e incorporó algunas modificaciones. Algunas incorporó.
Pero nos habíamos quedado con un sistema contable de código de comercio, yo les diría que prehistórico, realmente. Y según me decía el profesor titular antes, que era mi jefe de cátedra en sociedades, en 1972, cuando se dicta la ley de sociedades comerciales, 1972, ya estaba viejo también el capítulo contable de la ley de sociedades comerciales, porque eran normas que habían sido dejadas de usar en la década del 50. Entonces ha quedado una cosa realmente viejísima acá, viejísima. Eh, la única modernización que hemos visto en la legislación contable es en la ley de apoyo al capital emprendedor, en el capítulo sobre SAS, casualmente en la contabilidad sobre SAS, y luego la ley 27.444 introdujo un par de un artículo, dos tal vez, de modificación en el registro público. Eso llevó a que hace muchos años en un congreso yo escribí un artículo que se llamaba lo bueno, lo malo y lo que faltó, porque había un montón de cosas buenas, varias cosas buenas, pero muchas cosas malas y varias cosas que faltaron, ¿no? Y hay cosas que siguen faltando. Entonces, una de las cosas buenas que tuvo la ley fue la de extender la obligatoriedad de llevar contabilidad a toda persona que ejerza una actividad económica. Dice, esto lo dice el artículo 320. Esto ahí yo les he puesto en qué parte está en el Código Civil Comercial, les he puesto en qué parte está tratado en el capítulo de hechos y actos jurídicos que está. Y luego de lo que tiene lo que son las escrituras públicas, y luego viene la parte de contabilidad. Y se están obligadas a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas. Cuando dice todas, dice todas. Entiéndame, no hay excepción posible, salvo para las personas humanas. Quiero decir con esto que es muy común que ustedes salgan a la calle dentro de 1 o 2 años, cuando se reciban, van a salir a la calle y de las primeras preguntas que le van a hacer es, contadora, contador, eh, ¿tengo que llevar libros? ¿Tengo que hacer balance? Y la respuesta tiene que ser categórica y unánime. Sí, si es persona jurídica, ¿no? Cuando digo personas jurídicas, hablo de sociedades, la ley general de sociedades, hablo de cooperativas, que tienen su propia ley, hablo de mutuales, que tienen su propia ley, y hablo de las SAS, por supuesto, y hablo también de los entes de la ley general de sociedades, es decir, asociaciones civiles, simples asociaciones y fundaciones. A eso agréguenle que los contratos colaborativos, agrupación de colaboración, consorcio de cooperación y unión transitoria, también están obligados a llevar, pero por una disposición diferente dentro del mismo código. ¿Estamos? Es decir, y si fuese una sociedad no regular, como la de la sección 4 que les mencionó recién, también está obligada. Pero nosotros éramos una sociedad de hecho, no importa, porque hoy el código es claro, tiene obligación de llevar. Y esto de cumplir o no cumplir con la obligación tiene mucha importancia luego, como ya veremos luego. Eh, Dice, y también están obligados quienes realicen una actividad económica organizada. Es decir, esto es el concepto de empresa, actividad económica organizada, el concepto de empresa, el concepto jurídico de empresa. Es decir, todo titular de empresa debe llevar, dice, o son titulares de una empresa o establecimiento comercial agropecuario, perdón, comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Con lo cual, hay un autor argentino, el doctor Eduardo Fabián Dubois, que dice, bueno, está incorporada la categoría de empresario o empresas, y el cuasi empresario también está incluido, porque es raro, porque dice, el que dice, el que sea quienes realicen una actividad organizada, es decir, quienes realicen o lleven adelante una empresa, y luego dice los que sean titulares de una empresa, es medio difícil de entender. Entonces hace una disquisición, dice, entiendo yo que se referiría a una categoría especial que es el cuasi empresario, que es alguien quizá de una menor envergadura. Cualquier otra persona, dice, puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros
o la rubricación de los libros como se establece en esta misma sección. A fines del año pasado se armó una discusión en un foro jurídico, porque hay algunos colegas, abogados, que sostienen la teoría de que para poder llevar libros, por ejemplo, un médico, que no está obligado, o un contador público, o un abogado, o un arquitecto, no están obligados a llevar registros, salvo que tuviesen una actividad organizada como empresa. Dice, tiene que inscribirse primero como comerciante y luego pedir la rubricación de los libros. Y digo, ¿por qué si no dice eso? No dice eso. Dice, si solicita la inscripción y la habilitación de su registro. Entonces dice, no, bueno, porque inscripción en registro público. Y ahí tenemos la duda y aparentemente Córdoba está pidiendo que se matriculen para poder llevar registros contables autorizados o, digamos, en legal forma. Sinceramente, la ley no lo dice y esto es una discusión, les diría, bastante... Se tornó intensa la discusión, duró como 3 días. Imagínense la diversión que es el foro, ¿no? El WhatsApp, nunca un chiste, un meme, nunca, ¿no? Pero bueno, la verdad es que la discusión está allí. Es más, yo no le imaginaba la discusión. Porque para mí bastaba con que la persona se presentase y dijese, quiero llevar contabilidad organizada, por favor, autorícenme los libros y listo. Sí, lo escucho. No, sí, la verdad es que es cierto, la pregunta es pertinente, pero no obstante, hay derecho, digamos, nada más. O sea, se ha legislado la posibilidad de que quien no esté obligado pueda hacerlo. La verdad es que tenemos que acostumbrarnos a ver que llevar libros no tiene que ser ni una carga ni una obligación insoportable, ¿no? Pasan varias cosas con relación a esto. Me anticipo a decirlo, algo que posiblemente le voy a decir en la continuación de la clase esta. Ya les he contado que yo trabajo como síndico concursal. Mi, mi socio es el contador de Eimer, los dos trabajamos en lo mismo. Y nos resulta muy desagradable que nos designen síndicos de concursos preventivos, y más que nada de quiebra, y no hay libros, no hay registraciones contables. O si hay registraciones contables, el libro tiene hecho el asiento de apertura y se transcribió el inventario porque aportaron bienes, el inventario inicial y eventualmente se transcribió el primer estado de situación patrimonial, perdón, primer balance completo, el primer estado contable. Y nada más. Le falta como 4 años de registración, el libro diario está dejado de llevar desde el primer día, y uno trata de encontrar registraciones para explicar un poco y entender qué es lo que ha pasado, y es muy difícil. No hay, no hay. Esto les digo, en quiebras grandes, por ejemplo, es muy difícil. Fíjense, sí, es muy grande, es muy difícil. En la Argentina se están tramitando, les diría, 2 enormes concursos, dos. El otro tercero está ahí, no se sabe bien qué pasa. El tercero sería oil combustible, pero no se sabe bien qué pasa. Pero los dos grandes concursos preventivos que se están llevando adelante son Río Cuarto, Molino Cañuelas y Compañía General de Granos, y la firma Vicentín en la provincia de Santa Fe, en Reconquista. Esos son los dos más grandes concursos que se están llevando. Molino Cañuelas y Compañía Argentina de Granos no tienen mayor inconveniente, no he leído que tengan inconveniente con la contabilidad. Pero Vicentín se presentó a concurso preventivo y se presentó en febrero del 2020, justo poco antes de la pandemia. El concurso preventivo es tratar de negociar con los acreedores una salida al estado de cesación de pagos. Ellos dijeron estrés financiero, dijeron en su momento, pero no existe el estrés financiero. Yo vivo de estrés financiero, te digo siempre. Sí, no, lo que quería decirles es que y en febrero se vencía el plazo legal, el 28 de febrero o 29 de febrero del 2020, ahora bisiesto, se vencía el plazo para presentar el estado contable, que tenía que tener ya listo, auditado y aprobado por la Asamblea de Accionistas. Y no lo tuvimos. Tuvo que emplazarlos después como 3 veces o 4 veces para que lo presenten recién en septiembre. ¿Por qué hacen eso?
Y obviamente para acomodar números, para hacer creer que somos más solventes de lo que realmente somos, o para hacer creer que tenemos mucho menos bienes de lo que realmente tenemos. Miren, hay 4 riesgos de auditoría en el concurso: exceso de pasivo, falta de pasivo, o sea, falta de declaración de pasivo, ocultamiento de pasivos, exceso de activo, exceso ficticio de activo y ocultamiento de activo. Y tenemos los 4 riesgos de auditoría graves, porque los incentivos están para cada lado, hay un incentivo diferente. Entonces, llevar registraciones contables organizadas y al día, además de que no es solamente un requisito legal, sino que desde el punto de vista gerencial, ustedes ya a esta altura de la carrera ya saben bien que es para la toma de decisión, ¿cierto? Es decir, armamos un tablero de control sobre la base de la contabilidad, no sobre otra base. Entonces, con el tiempo en la Argentina se fue perdiendo esto de llevar registros contables. En la década del 70 había una clase de empleo de comercio que se llamaba tenedor de libros. El tenedor de libros era una persona que generalmente había egresado de la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera y que cuando se abrió la Universidad Nacional, la Facultad de Ciencias Económicas, no cursó. Entonces, digamos, salían con el título de perito mercantil, que era el título con el que se ejercía, y los contrataban y tenían trabajo por mucho tiempo. Y si era un buen tenedor de libros, a lo mejor trabajaba en 2 o 3 casas de comercio, ¿no? Era esa persona que se ponía una manga acá y ponía un cartoncito acá para que la lapicera no manchara el bolsillo de la camisa, ¿no? En serio. Eh, bueno, eso desapareció. Eh, uno, unos años después de que falleció mi abuelo era comerciante, había venido de Japón, obviamente, y había estudiado acá la escuela secundaria y se había recibido el perito mercantil en la Academia Pitman. Y encontramos guardados los libros de comercio de la década del 50 y del 60, unos libros así, llevados en letra muy prolija, siguiendo los principios de partida doble y siguiendo con todos los principios que decía el Código Civil Comercial. Eso se perdió. Obviamente que nadie va a llevar libros hoy, ¿verdad? En algún paquete, en algún enlatado que se compre. Pero quiero decir con eso, se fue perdiendo. Pero eso está a contramano de lo que ocurre en el mundo. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, digamos, sobre todo a partir del año 2002, con el premio Nobel a los economistas Spence, Akerlof y Stiglitz, Stiglitz, Joseph Stiglitz es el más conocido de todos, eh, se empezó a trabajar con la teoría de simetría de la información. Entonces, donde la simetría de la información desvirtúa y hasta puede destruir mercados. Eso lo demostró, creo que Spence, no recuerdo cuál de los 3, a través de un estudio del mercado de usados, de autos usados. Entonces dice, el vendedor, es simetría de información, porque el vendedor tiene conocimiento acerca de lo que se trata la cuestión, de cómo está el auto, y el comprador no le tiene, ¿no? Es decir, le pueden maquillar un poco el auto para que ande 2 o 3 días más o menos bien y después revienta. Entonces a ese mercado se ve que en la jerga estadounidense le llaman lemons. Conozco las razones. Entonces, los que no saben citan, estudió el mercado de limones. No, no estudió el mercado de limones, estudió el mercado de autos usados, a los cuales, a eso a los que nosotros le diríamos batata, por ejemplo, porque solemos decir, nosotros esos autos que parecen que están buenos, que son una porquería, les llaman lemons. Ese es el mercado que estudió, el mercado de autos usados. Entonces decía, si todo el mundo va a vender caro un auto que parece bueno, pero que es un lemon, en realidad eh, todo el mundo va a tener incentivos para vender Lemon y ampararse en su conocimiento, pero van a ir desapareciendo los compradores. Los compradores no van a comprar más autos. Entonces va a desaparecer el mercado y lo describe, por supuesto, como corresponde a través de desarrollos matemáticos. Uno de los remedios que encuentra tanto Stiglitz como no recuerdo cuál de los otros, es que dice, tiene que haber señales. ¿Qué tiene que haber? ¿Qué son las señales? Bueno, dar señales de transparencia de que no le estamos ocultando información, porque estamos dándole la mayor cantidad de información posible. ¿Y nosotros cómo damos información? Supongamos nosotros, ¿saben cuántas sociedades cotizan en bolsa en Argentina? ¿Alguien tiene idea? ¿El mercado de valores de Estados Unidos? 100. 100 sociedades cotizan en bolsa.
A veces 101, pero 100. Creo que el otro día un exdirector de la Comisión Nacional de Valores me dijo son 104, pues. 104. ¿Saben cuántas cotizan en Estados Unidos? Para que tengan una idea, ni siquiera sé. En el año 2010 vino el presidente de la Corte Suprema de Delaware, el doctor Byron Steele. Delaware es un paraíso fiscal de alguna manera en Estados Unidos, mucha libertad para constituir sociedades, y dijo así en una de sus conferencias: en mi estado, en mi estado somos aproximadamente 950.000 habitantes. Delaware, se ve que es chico. Dice, pero en el registro mercantil de Delaware tenemos inscritas más de 1 millón de compañías. O sea, tenemos más compañías que habitantes. Y de esas, más de la mitad cotiza en bolsa. O sea que entre los mercados estadounidenses hay mínimo 500.000 sociedades de Delaware solamente cotizando. ¿Cómo compramos nosotros acciones? ¿Vieron todas esas películas, El Lobo de Wall Street y todas esas? ¿Cómo compramos acciones nosotros? Sobre la base de corazonada, y así nos va a ir. Lo que deberíamos hacer es tomar los estados contables comparativos de al menos los últimos 2 años, o sea que tenemos, esto como se presenta en forma comparativa, bueno, podemos tener 3 o 4 años hacia atrás, y entonces podemos hacer una tendencia, leemos la memoria y hacemos un análisis. Ahora, si nosotros vamos a contratar con alguien, nos hace un pedido grande, supongamos que somos proveedores, no sé, en materia de construcción, de una empresa constructora grande y nos hace un pedido grande, y nos dice, ¿cómo sabemos nosotros que tiene capacidad de pago? Eh, Dice que es grande, dice que, pero ¿cómo sabemos nosotros? Ustedes han visto el problema que se armó la semana pasada con la provisión de uniformes de la Guardia Urbana de la Municipalidad de Córdoba. Se armó un lío bárbaro en la ciudad porque apareció una empresa que proveyó aparentemente un poco caro. Y se pusieron a ibanar yendo a los registros públicos y se encontraron con que la empresa había sido constituida en el año 2023, a mediados del año 2023, que no tenía antigüedad en el rubro, que la sede social era una casa, un inmueble, ¿no? Una casa muy precaria, y encima había sobreprecios, ¿no? Y bueno, y una serie de irregularidades. Bueno, esa clase de información que brinda el registro público, miren cómo da seguridad jurídica. Se anularon los contratos. No sé cómo van a hacer para devolver los uniformes, porque ya se lo habían probado los muchachos para el desfile, para la presentación del organismo. Pero fíjense cómo sirve. ¿Y la información financiera para qué nos sirve? Y bueno, para saber si tiene capacidad y de dónde sacó los fondos. Y si tiene capacidad para pagarnos o no. Ese, y por supuesto, eso debería ser así y eso se debería ocupar el Tribunal de Cuentas. Quiero decir con esto que la información contable hace al funcionamiento eficiente del sistema capitalista y la opacidad desde el punto de vista contable, por contrario, lo que sirve es para generar presunciones de fraude y maniobras de fraude. ¿Vamos? Con eso después vamos a volver a hablar sobre ese tema más adelante. Bueno, ¿quiénes están excluidos? ¿Quiénes están excluidos de la obligación? Dice, están excluidos las personas humanas que desarrollan profesiones liberales, aquellas que requieren de algún título para ejercer, o bien que son oficios también, carpinteros, electricistas, gasistas matriculados, que a lo mejor no tienen, digamos, un título habilitante universitario, pero sí tienen, digamos, un reconocimiento de su oficio. Entonces, pues como les dije antes, médicos, bioquímicos, ¿no? En principio, mientras ejerzan en forma profesional su actividad y en forma, diría, sin una organización empresaria, no están obligados a llevar registración. O actividades agropecuarias y conexas. Bueno, la actividad agropecuaria es una tradición histórica, viene de la época del derecho romano, tiene su explicación en el tema de adquisición de derechos en forma originaria y derivada, pero siempre en eso me voy de tema. No sé, no sé, yo no me animo a decir eso. Yo, digamos, un tipo que se gane 15 tampoco está obligado, se gana 700 millones de pesos, tiene un montón de plata y está, o sea,
la cantidad de plata es irrelevante con relación a la obligación, y a lo mejor un pequeño kiosquero está obligado porque está organizado con una empresa. Es difícil decir eso. En realidad es por una tradición que viene del derecho romano, tómelo así como se lo digo yo, y tiene su fundamento en que para que haya comercio, los actos que es, digamos, las compraventas tenían que ser de cosas muebles y tenían que ser transmisión de derechos adquiridos en forma derivada. Y como los ganados y las cosechas no se obtienen en forma derivada, sino en forma originaria, entonces había como una primer transacción, y entonces esa falta de vinculación entre actividades derivadas hacía que no se las considerase actividades, eh, actividades comerciales. Era una tradición, o sea, venía de antes y está en los códigos europeos también. Por eso le digo, viene del derecho romano. Claro, pero vamos a aclarar porque vale la pena. En este caso ha sido mejor redactado el Código Civil y Comercial, porque dice, no ejecutada, perdón, actividades agropecuarias y conexas, ahí aclara que son conexas, no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Es decir, los globos, Globocopatel, sí tienen que presentar, qué sé yo, no sé, Monsanto con todos sus campos está organizado por una empresa. Debe llevar rentabilidad. Acá lo importante es que estamos hablando de pequeños productores, chacareros, quinteros, que a lo mejor proveen al cinturón, al mercado de abasto, pero nada más. Claro, claro. Se considera conexa, dice, las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando estén ejercidas en el ejercicio normal de tales actividades. También agrega, esto viene, increíblemente viene de la ley fiscal, lo que viene a continuación. Dice, también puede ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que por el volumen de su giro resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Imagínense una pequeña verdulería de barrio, ¿no? Que uno a veces se pregunta, o esos pequeños almacenes de barrio, kioscos, que digamos, subsisten porque en realidad son muy sacrificados los dueños y tienen abierto desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana, entonces subsisten por eso, ¿cierto? Porque por ahí más que vender prestan un servicio de alguna manera. Entonces, encima de que el pobre tipo lo está remando desde atrás, tiene que competir con grandes superficies y todo lo demás, todo lo que implica los precios, digo, los precios que paga el mismo producto que una empresa grande, encima le vas a poner la carga de llevar libros. Es mucho, ¿no? Bueno, esto nació en el monotributo. El monotributo eximió de llevar registraciones contables a los monotributistas. Luego se modificó, se sacó esa exención y se dijo que están obligados, perdón, que la AFIP puede eximir de llevar registración a toda persona que por el escaso valor de la actividad que desarrolle no se justifica tal exigencia. Está bien. Pero no, eso se estudia en Derecho, Legislación Técnica y Fiscal. Y cuando fiscal 2 le diría, porque, claro, en legislación técnica fiscal, yo lo que le estoy contando es el origen de la norma. No es una norma que venga del derecho comercial esa, sino que es una norma que vino del derecho fiscal, o sea, una rama totalmente ajena al derecho comercial, al derecho público. Y acá viene 321 del modo de llevar la contabilidad. Fíjense que acá tiene varias reglas nuestro sistema. Dice, debe ser llevado sobre una base uniforme. Claro, la uniformidad contable es bastante importante. No podemos estar cambiando de criterio a cada rato según la conveniencia, porque si no, la información que vamos a estar exponiendo, eh, bueno, no va a ser consistente. Dice, de la que resulte un cuadro verídico de las actividades y los actos que deben registrarse, de modo que permita la individualización de las operaciones y las correspondientes cuentas deudoras, acreedoras y deudoras. Decir esto de que tiene que permitir la individualización habla de la registración periódica y, digamos,
diaria, por eso el libro diario. Pero sí también es interesante que dice las correspondientes cuentas acreedoras y deudoras, porque significa que nuestro sistema, nuestro código civil y comercial, código de comercio originalmente, ha adoptado el método de la partida doble. Ustedes pensarán, uy, qué pavada, porque claro, están familiarizados con el método de la partida doble. Pero yo tengo que decirles que hasta la década del 90, el Estado Nacional y todas sus dependencias llevaban la contabilidad por el método de partida simple, que entra, sale, entra, sale, entra, sale. Es un horror, porque no permite la individualización tampoco, es muy complejo. Uy, ¿cuándo le pagamos al banco tal cosa? Uy, buscar, a ver cuándo se produzca la salida, había que encontrar la fecha, primero alguien que tuviera memoria. Pero sí, ¿te acordás que el 7 de marzo fuiste? No, 7 de marzo no puede ser, es domingo. ¿No? Entonces, bueno, entonces me equivoqué. Pregúntale a fulano que él se acuerda. No, no se puede usar una contabilidad. Entonces, el sistema de partida doble lo que precisamente garantiza es que sea mucho más fácil la secuencia y el acceso a la información. Además, justifica holgadamente nuestra carrera. Los asientos, esto también es importante, ustedes lo saben, y lo van a reforzar mucho en auditoría, deben respaldarse con la documentación respectiva. Todo lo cual, esto es nuevo, también está bien, este último parrafito es nuevo, debe archivarse de forma metódica y que permita su localización y consulta. Dos cuestiones. La primera, los asientos contables que con tanto esmero nos enseñaban a hacer el sistema de información contable 1, al menos a nosotros, no tiene ningún valor si no está respaldado por la documentación pertinente. Es decir, no son más que dibujitos en un papel, si no está la documentación respaldatoria atrás. Esto es muy difícil de explicarle fundamentalmente a los colegas abogados, ¿no? Es decir, que vos escribas compras a caja no significa que hayas comprado nada, significa que anotaste compras a caja. ¿Eh? Si vos querés decirme que la compraste, ¿dónde está no dónde está, porque bueno, que la nota aclaratoria, que qué sé yo, pero ¿dónde está el documento que respalda esta transacción? Pues ahí tiene donde tiene importancia la nota aclaratoria, que diga, según factura, número tanto de tal proveedor. Entonces, bueno, ahí vamos a la carpeta donde está la factura, o digitalmente, perdón. Buscamos digitalmente y encontramos la factura y decimos, acá está, ¿no? Pero digo, sin documentación respaldatoria, los asientos carecen de todo valor, no tienen ningún valor. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este avance de archivar en forma metódica que permita su localización y consulta. Esto es esencial para poder entender y analizar la contabilidad. Y siempre cuento un caso que me tocó a mí, me tocó ser perito de control en una causa penal contra un gremio, digamos, no contra un gremio, de una agrupación de un gremio contra el secretario general. Entonces le atribuían al secretario general haber abierto una SRL privada de él para canalizar ciertos ingresos. Entonces, la parte denunciante pedía que se haga una pericia contable sobre la documentación. Entonces, a mí me había contratado el estudio que defendía al sindicalista. Les digo que cuando fuimos ahí, encima de que era una dependencia muy chiquita que está en un subsuelo de los tribunales penales 2, eh, llegó un camión, una camioneta, y empezó a bajar cajas de documentación sin rótulos, todo muy organizado, todo igual en las cajas, y llenaron la habitación de cajas de documentación. Anda a encontrar vos algo, o sea, si no sabían lo que tenía en la caja, debe haber habido, y digo sinceramente, debe haber habido como 4.000 cajas, pero no muy grandes. ¿Qué hay adentro? Y no sé, todas iguales, todas iguales eran de una empresa. ¿Cómo encuentro? ¿Qué busco acá? No, es imposible saber. Entonces, el archivo metódico que permita localización y consulta tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser. Esto les digo sinceramente, si ustedes quieren complicarle la vida a alguien, por ejemplo, a un inspector de la PIB, no le den un documento, den 10 pilas de documentos. Ahí está.
lo van a multar porque hay una obligación. La AFIP también tiene en la ley de procedimientos tributarios, también lo van a multar. Es claro, el costo de lo que descubren, pero es la forma, digamos, más fácil de evitar que, lo mismo en una auditoría está complicada, metieron la mano ahí en la lata, hicieron un traslapo y se quedan con un fondo, bueno, la mejor forma de engañar al auditor o tratar de que el auditor se distraiga es darle parva de documentos y ahí está, bueno, lo retarán por no ser ordenado, normalmente. Sí, sí, obviamente, obviamente, eso está en el manual de auditoría. Sí, obviamente. Y además, siguiendo, pero yo ahí en el libro, cuando escribí el capítulo, les puse que hay un método francés, un método no sé qué, un método inglés, no sé qué, hay tres métodos de llevar, de decidir cómo se llaman los libros. Simplemente está puesto ahí porque toda la literatura argentina lo dice. Pero bueno, nosotros tenemos un método, digamos, semiabierto, semiabierto. ¿Dónde? O sea, creo que es mixto, decimos que. ¿Por qué? Porque hay libros que se deben llevar sí o sí, que son los declarados indispensables. Pero también declara indispensables a todos aquellos libros necesarios para llevar un sistema contable organizado e integrado. Entonces dice, son indispensables el diario y el inventario y balance, y de mínima, mínima. Pero luego dice, aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y naturaleza de las actividades a desarrollar. Entonces allí sí tenemos nosotros más amplia la base. Antes era solamente dos, diario, inventario y balance. Ahora se amplió todo, y estudiamos antes, cuando yo estudiaba, primero hasta el 2015, decíamos, no, hay libros indispensables, obligatorios y facultativos. Hoy, hoy, todos los que consideremos necesarios para integrar el sistema contable son todos indispensables. De modo tal que nadie se puede escudar diciendo, ay, no, pero como no es indispensable, no lo exhibí. No, ojo, si está registrado, tiene que exhibirlo conforme a las circunstancias. No, no. Casualmente, el último artículo que tenemos para analizar dice expresamente lo contrario. Pero, pero, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una pericia contable por un juicio determinado y en el registro público figura que están habilitados 5 libros contables diferentes, caja de ingresos, caja de egresos, no sé, cuenta corriente y no sé qué más, bueno, diario, inventario y balance, obviamente, eh, la parte interesada, dependiendo del tipo de juicio que se trate, o el juez, puede ordenar que se exhiban también, porque todos son indispensables. En cambio, cuando uno decía, no, pero esto es facultativo, yo lo llevo si quiero, no quiero, y no lo quiero llevar, y no llevaba. Entonces acá, una vez que está, digamos, inscrito el libro, ya está sujeto a las reglas de prueba que vamos a ver la clase que viene. No, la Federación Argentina de Consejos Profesionales no tiene ninguna facultad para establecer nada, solamente nos rige a los contadores, pero de ninguna manera rige la actividad privada. Es un tema importante porque hace varios años que la Federación, a través de contadores y colegas, presiona a las comisiones reformadoras de leyes, de sociedad, del Código Civil Comercial, los presiona para que se adopten las reglas de la Federación Argentina. Y no corresponde porque las leyes que regulan la contabilidad son del Código de Comercio y la regulación del Código de Comercio es atribución exclusiva del Congreso de la Nación. Entonces no puede estar. No, no, los indispensables legales, mínimo, 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 minimorum, así, digamos, minimorum es que por debajo no hay menos, es diario, inventario y balances. Los que son útiles pueden ser otro, el mayor, todo, digamos, todo parte de la mayorización. Sí, libro mayor, era indispensable antes de 1963. Era indispensable también el libro copiador de cartas que no servía. Dice, y los que en forma especial impone este código u otras leyes. Por ejemplo, se impone para los corredores y para los martilleros llevar determinados libros, ¿no? El corredor, el cuaderno manual, creo que es, no recuerdo bien el nombre,
Y en el caso de los martilleros, el libro de entradas y de salidas. Bueno, esos libros son indispensables también para ellos. Es para los martilleros. El otro creo que era eh, Aderno Manual, no recuerdo bien, porque no es de mi agrado esa unidad tampoco. Una de las virtudes que tiene ese titular de cátedra es que me puedo olvidar de algunos temas, digamos, y decir, no, bueno, lo va a dar otro profe. Porque la verdad es que cuando empecé tenía que saber todo el programa como si fuera mío. Eh, bueno, dice, estos son lo que se llama, lo que vemos ahora, esta lista que vemos ahora, son lo que se llaman requisitos extrínsecos. Es decir, requisitos que deben cumplir formalmente los libros desde el punto de vista material. Como ustedes están viendo y están intuyendo, estamos hablando de libros llevados en soporte papel, ¿no? Sí, sí, está pensado para eso. Dice, el interesado debe llevar su contabilidad mediante la utilización de libros. Esto es, no se admiten hojas sueltas o planillas volantes, como se les llama. Y debe presentarlos debidamente encuadernados, desde ya tiene que ir encuadernado, para su individualización en el registro público correspondiente. La individualización es que se le da la identidad y se lo vincula al titular con el libro y además se identifica el libro. Tal individualización consiste, dice, en anotar en el primer folio nota fechada y firmada de su destino. ¿Para qué sirve el libro? Libro diario, libro inventario y balance, no sé, libro cuenta corriente bancaria, etc. En el primer folio, nota fechada y firmada de su destino, del número de ejemplar, claro, el libro diario número 1, el libro diario número 2, etc. Siempre le van a exigir que para habilitarle el libro número 5, primero acredite el que tiene el número 4, porque para el 4 ya le piden que acredite 3, ¿no? Del número ejemplar del nombre titular y del número de folios que contiene. Bueno, obviamente que seguimos hablando de soporte de papel. El registro debe llevar una nómina alfabética de consulta pública. ¿Ven? Esto es un registro meramente declarativo y de transcripción, y diría, de inscripción de libros, nada más. De las personas que solicitan rubricación de libros o autorización para llevar los registros contables de otra forma, de la que surgen los libros que les fueron rubricados y, en su caso, de las autoridades que se les confían. ¿Qué se prohíbe? Estos son los requisitos intrínsecos, es decir, a la hora de llevar la registración contable, no ya la parte formal externa. Lo otro era formal externo. Dice, no se prohíbe alterar el orden en que los asientos deben ser hechos. Claro, hay un orden cronológico. Cuando estudien auditoría se van a dar cuenta que si hay se saltea el orden cronológico, hay algo que está mal. No puedo tener un acto registrado el día 19 de marzo y otro después inscrito, perdón, y uno anterior con fecha 25 de marzo. No puede ser. El 19 está primero y el 25 viene abajo. Dejar blancos, bueno, se refiere a espacios en blanco, que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos. Esto está, por supuesto, estrictamente prohibido. Interlinear, raspar, enmendar o tachar. Todas las equivocaciones y omisiones deben salvarse mediante un nuevo asiento hecho en la fecha en que se advierta la omisión o el error. Bueno, bueno esto siempre fue así. Era muy exigente, digamos, uno cuando empezaba a hacer primeros palotes en la actividad le temblaba el pulso porque sabía que no tenía que equivocar. Y cuando sabes que no te tienes que equivocar, te equivocas. Entonces, bueno, el liquid paper, todas esas cosas estaban prohibidas. Y bueno, y por supuesto los errores se corrigen mediante contraste. Quiero aclarar algo. La tecnología actual, a través de la cual llevamos en forma digital los libros, la tecnología blockchain, que es la que ha adoptado los registros públicos en la mayoría de la Argentina, impiden este tipo de cosas. Es decir, el margen de seguridad viene dado por el hecho de que no podemos intercalar con anterioridad un asiento posterior, no podemos alterar numeraciones, y mucho menos podemos corregir, enmendar errores. Es decir, cometimos un error, bueno, salvalo, hacer un asiento nuevo y hacer las correspondientes aclaraciones. Pero
En ese sentido, la tecnología ha venido a colaborar y a ratificar esto que se dice, nada más que antes era en papel y ahora, bueno, lo tenemos en forma digital, pero esto garantiza también de alguna manera la integridad y la inalterabilidad de la información contada. Mutilar alguna parte del libro, arrancar hojas o alterar la encuadernación o foliatura, bueno, son todas formas, digamos, de alterar la. Y cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de la registración. Es decir, como se hacía en una época cuando se usaba tinta, que tenía un frasco de tinta, uy, se me golpeó la tinta, entonces queda una mancha horrible que tapaba 6 asientos, ¿no? Eso obviamente no ocurre más, pero deben ser llevados en forma cronológica y actualizada, esto también es intrínseco, sin alteración alguna, que no haya sido debidamente salvada, en idioma y en moneda nacional. Esto, obviamente, si algún día cambia nuestro tema de nuestra moneda y adoptamos alguna otra forma, se cambiará. Pero por de pronto hay que llevarlo de esta manera. La historia de que tiene que ser llevado en idioma nacional la contabilidad es un aprendizaje que se produjo con, bueno, con una investigación que hizo el Senado a fines de la década del siglo XIX, cuando asesinaron al senador por deber de Santa Fe. El senador Lisandro de la Torre estaba estudiando, quería estudiar bien los diversos fraudes que cometían los frigoríficos ingleses y los frigoríficos norteamericanos. Es decir, exportaban más de lo que decía que exportaban, básicamente, y evadían impuestos. Entonces, cuando el Senado inició una investigación, estos frigoríficos lo que hicieron fue exhibir la contabilidad llevada en inglés. Y bueno, en esa época no había mucha gente, había gente, sí, pero no había tanta gente que pudiera ser fiel traductor de lo que decían estos libros, ¿no? Bueno, para que tengan una idea de lo que era cosa o la importancia económica de cosa, entró un sicario al Senado de la Nación, al recinto del Senado, y le disparó al senador Sandro de Torres, nada más que se atravesó el joven senador por y no recuerdo su nombre, y murió él. De ahí que haya una famosa película argentina, Asesinato en el Seno de la Nación. Asesinato en el Seno de la Nación. No recuerdo los actores, sinceramente. Pero fue un crimen muy sonado para, para dejar constancia de esto. Ellos, hubo una serie de cruces de ahí de normas, ¿no? Esto tiene que ver con lo que fue el Pacto Roca-Runciman, de generación de los 80 y demás. Pero finalmente, porque tenía la teoría de que los buques atracados en el puerto, de Buenos Aires o cualquier otro, gozaban de extraterritorialidad, como si fuesen una embajada. Entonces no se podía ingresar. Ni siquiera el Senado de la Nación, según esta teoría, podía ingresar a los buques extranjeros surtos en el mismo puerto de Buenos Aires. Bueno, se dejó de lado esa teoría, allanaron los buques, no sé si se allanaron un inmueble, se requisaron los buques y ahí se encontró oculta la contabilidad que se llevaba en español, se llevaba en castellano la contabilidad, y ahí se pudo saber y descifrar, digamos, cómo era todo el negocio de la carne y frigorífico. Y se debe permitir determinar al cierre de cada ejercicio económico la situación patrimonial, su evolución y los resultados. Y está muy bien, porque siempre decir la situación patrimonial nada más. Entonces ahora le han agregado la evolución de la situación patrimonial y los resultados, con lo cual ya han estado anticipando de qué estados contables van a ser exigidos con posterioridad. Claro, claro. Y a su vez los estados contables también son obligados. Los libros deben permanecer en el domicilio de su titular. Agrega el 326. Al cierre del ejercicio, quien lleva contabilidad obligada o voluntaria debe confeccionar sus estados contables que comprende como mínimo un estado de situación patrimonial y un estado de resultados, como mínimo. Pero si hablamos de la evolución del patrimonio, también llevamos los otros. Ahí sí se admite que los consejos profesionales, que no la federación, los consejos profesionales introduzcan la obligación de llevar otra documentación complementaria, como el estado de flujo de efectivos y el de evolución del patrimonio neto. Y dice de resultados que deben asentarse en el registro de inventario
y balance. Son las 10 menos 5. Vamos. Seguimos y terminamos la clase el día viernes. Dios mío.